factibilidad, ¿vale? Precisamente es lo que voy a colocar a continuación. O sea, vamos a ponerlo como a nivel de recordatorio, ¿sí? Retomamos, vamos a decir así, vamos a retomar el criterio de factibilidad. Ajá. Recuerden que mientras estamos ejerciendo el método simplex, hay dos tipos de criterios. Uno es el criterio de optimalidad o el criterio de optimización, que nos dice que si todos los coeficientes del primer renglón de la tabla simplex, o sea, todos los coeficientes de la parte de hasta arriba de la tabla simplex son no negativos, entonces ya llegamos a la solución óptima. Ese es el criterio de optimalidad. Y hay otro, ajá, durante el proceso que también ejercemos, que es el criterio de factibilidad. ¿Quién me recuerda cuál es ese criterio? Yo, profe. Ok, Roxana, ¿cuál es el criterio? Dice que hay variables que salen de la base, perdón, para alcanzar una solución factible. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo decidimos cómo salen esas variables? Por la relación, La porque que tiene que ser sale... la... Perdón. Sí, la que sale A es ver, aquella Roxana. que tiene la relación más pequeña y que es no negativa. Ajá, que es la relación más pequeña y no negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién más ha estado hablando? ¿Quién más quería participar? Yo, pero era lo que dijo Roxana. Ok, muy bien. Vamos a escribirlo, ¿no? Como resumen a grandes rasgos, dice que la variable de salida corresponde a la relación solución, ¿sí? Lo voy a poner así, solución dividido por el coeficiente de la variable de entrada. Ajá. Entonces, coef entrada, o eso que escribí como coef-entrada, está asociado al coeficiente de la variable de entrada. Recuerden que tomamos los valores de solución y esos valores de la solución o lo que está del lado derecho de las ecuaciones lo dividimos por el coeficiente de la variable de entrada, lo que ya habíamos decidido bajo el criterio de optimalidad. Y entonces, esa relación, al calcular todas esas relaciones, seleccionamos la mínima. ¿Sí? Se corresponde a la relación mínima. Pero lo vamos a dejar así nada más. O sea, ahora vamos a darle sentido por qué debe de ser una cantidad no negativa, ¿sí? Y si el coeficiente es cero, que no nos sirve para la estimación. Entonces vamos a discutirlo con base en un ejemplo. Vamos a retomar un viejo conocido que hemos discutido aquí ya varias veces. El problema es maximizar 2x más 5y, sujeto a que menos x más y es menor o igual que 4 y que x más 2y es menor o igual que 17. La otra restricción es que x debe de ser menor o igual que 6 y también solicitamos que las variables tanto x como y sean no negativas. ¿Vale? Entonces ahí tenemos tres restricciones para el problema original. Ajá. Bueno. Ok. Entonces, nosotros reformulamos el problema, es el primer paso que realizamos y vamos a ejercerlo en este momento. Pero lo voy a ejercer únicamente para las restricciones. Fíjense, vamos a colocarlo aquí para cada una de las restricciones. ¿Qué es lo que sucede? Que agregamos variables de holgura para alcanzar la igualdad en este caso. X más 2y más x2 es igual con 17. Y la última es que x más x3 es igual con 6, donde x1, x2 y x3 son las variables de holgura. Aquí también, bueno, solicitamos que cada una de esas variables, aquí lo voy a poner como xy, sean no negativas. Ajá. Y entonces obtenemos ecuaciones, ¿no? Obtenemos un sistema de ecuaciones.
Pero fíjense, como ya lo habíamos comentado también en alguna ocasión, las variables básicas son las variables de holgura que agregamos precisamente. Entonces, voy a poner aquí variables básicas. Eso también lo vemos en la tabla simplex, ¿no? Las variables básicas en este caso serían x1, x2 y x3, que son las variables de holgura. Ajá. Las variables no básicas pues son las restantes, x y y, pero además nosotros sabemos que las variables no básicas, no básicas, perdón por la letra, ahí lo que dice es variables no básicas son x y y. Nosotros, de hecho, sabemos que al ser variables no básicas son igual con cero. Pero otra forma de decir que estas variables son no básicas es que son independientes. Ajá. O sea, variable básica lo podemos ver también como un sinónimo de independencia. Ajá. Son independientes las variables no básicas. ¿Qué significa que sean independientes? Como lo habrán estudiado en álgebra, el que significa que sean independientes en un sistema de ecuaciones quiere decir que le podemos dar los valores que queramos. En este caso tomamos los valores triviales, ajá, o el cero, por así decirlo. Y entonces, las variables básicas son variables dependientes, por el otro lado. Y lo de la dependencia, vamos a poner aquí dependientes, solo lo pongo así como depend, dependiente, significa que cada una de esas variables las podemos escribir en términos de las variables independientes. Y de hecho ese efecto lo estamos viendo en este sistema. Si despejamos, por ejemplo, de la primera ecuación a x1, pues tendremos que x1 es 4 más x menos y. O sea que x depende de x y de y, de las variables no básicas. De la segunda ecuación sucede exactamente lo mismo. X2 es 17 menos x menos 2y, nuevamente, ¿no? Y x3, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? x3 sería igual a 6 menos x, o sea que x3 depende de x, nada más. No depende de y, pero podríamos considerar, por así decirlo, que aparece la y, pero cuyo coeficiente es 0. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos considerarlo. Eso nos va a servir para la discusión que voy a hacer justo en este momento. Ahora, voy a regresar tantito al modelo en general, al modelo global. Vamos a pensarlo como lo hemos puesto aquí. ¿Sale? Y preparemos la tabla simplex o escribamos cuál es la tabla simplex inicial. Voy a ponerlo de este lado. Tenemos 3 restricciones y la ecuación original que nos da 4 ecuaciones en el sistema original, ¿no? O en total nos da 4 ecuaciones. Entonces, acá vamos a colocar cuáles son las componentes del vector básico o las variables básicas, la z, cuánto vale x, cuánto vale y, x1, x2, x3 y la parte de la solución. Entonces, voy a introducir los coeficientes, ¿no? Variables básicas son x1, x2 y x3. Ok, entonces ahora colocamos los coeficientes. Para z es 1. Y entonces de la primera ecuación, recuerden que viene de la ecuación objetivo. Sería menos 2, menos 5, 0, 0, 0 y 0. Ajá. Y los coeficientes de lo demás, pues son las ecuaciones restantes, que para x es menos 1, 1 y 1. Para y es 1, perdón. 1, 2 y 0. Y lo demás ya es la matriz de identidad en esta parte, ¿no? Porque son las variables básicas. Y en la parte de la solución, pues tenemos el 4. Vamos a poner el 4, el 17 y el 6. ¿Cuál es la variable de entrada? Como ya lo hemos discutido, ¿no? La variable de entrada es la más negativa en el primer renglón de la tabla simplex. Entonces, señalamos la variable de entrada. Ahora, recuerden, el criterio de optimalidad o de optimalidad, perdón, es que todos los coeficientes del primer renglón de la tabla simplex sean no negativos. En este caso tenemos negativos, significa que no hay una solución óptima. Por lo tanto, seleccionamos la más negativa como variable de entrada. Entonces, entra la variable y. ¿Cuál es la variable que sale? Pues depende de la relación. Ahí es donde viene la relación que comentábamos hace rato. Solución, la solución dividida entre los coeficientes de entrada. Los
coeficientes de la variable, que en este caso son 1, 2 y 0. Fíjense, uno de ellos lo podemos interpretar como inservible, ¿no? O no relevante, porque es 6 dividido entre 0, lo cual es una división o es indeterminada, ¿no? Podríamos decir como que tiende a infinito, no porque sea igual a infinito, disculpen aquí este abuso de la notación, ¿sí? Sino que tiende a infinito, podemos decirlo así, ¿no? 6 dividido entre 0 o que no es definida. Entonces no nos sirve, en otras palabras, ¿no? Los otros dos, pues sí los podemos calcular, que es 4 dividido entre 1, que es igual a 4, y 17 dividido entre 2, que es 8.5, exactamente. Seleccionamos la relación menor, y eso indica que la variable de salida es x1. Ajá. Entonces el pivote es 1, pero ¿qué significa que x1 vaya a ser variable de salida? Lo que significa es que ahora x1 va a salir de la base, o en otras palabras, que x1 va a ser igual con 0. Recuerden que todas las variables no básicas son igual con 0. Entonces, al decir que x1 sale de la base, o al decir que x1 la vamos a convertir en una variable no básica, quiere decir que la variable x1 la tenemos que hacer 0, o que de alguna manera tenemos que hacer que valga 0. Y eso lo podemos ver desde la parte de arriba. Ajá. O sea, voy a regresar a esta parte de aquí arriba. Lo que está escrito de color azul. Fíjense bien, x1 depende de y nosotros ya sabemos que x es una variable no básica. Lo que queremos hacer ahora es que x entre a la base, que y entre a la base. Como y va a entrar a la base, entonces va a ser distinta de 0. Vamos a hacer que y aumente de valores, o sea, de 0 pasa a 0.5, por ejemplo, o a 0.6, o sea, va aumentando. Eso es lo que quiero decirles con eso. Y la x, por el contrario, la x es igual con 0 porque es una variable no básica. Ajá, y no va a cambiar. Entonces, nosotros podríamos reescribir todas estas ecuaciones considerando que x es una variable no básica de la siguiente forma. O sea, x1 quedaría como 4 menos y, ¿sí? x2 quedaría como 17 menos 2y. Y en la última ecuación queda que x3 es igual con 6, ¿vale? Más, vamos a ponerlo así, más 0 multiplicado por y, ¿no? O sea, quedamos que vamos a hacer que aparezca la y, pero su coeficiente es 0, ¿estamos de acuerdo? O sea, no contribuye nada a la variable x3. Entonces, bueno, ojo, tomen en cuenta el contexto. La y va a ser una variable básica, o sea, ya decidimos que la y entra a la base, o sea, va a ser una variable básica, lo que significa, en principio, que tendría que ser distinta de 0. Puede que sea 0, ajá, pero no es el criterio general, ¿sí? No lo sabemos de entrada. De entrada no sabemos si va a ser 0, ojo. Pero, de entrada sabemos que va a ingresar a la base y por lo tanto va a aumentar de valor. Actualmente vale 0 y al aumentar de valor, pues lo que significa es que va a ser distinto de 0. Por otro lado, en el contexto, x es una variable no básica. X no entra a la base, permanece fuera de la base y por lo tanto sigue siendo igual con 0. Por eso la eliminamos de todas las ecuaciones. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, u otro sentido en el contexto que debemos de tomar en cuenta, es que cada una de las variables son no negativas. O sea que x1 debe ser mayor o igual que 0, x2 debe ser mayor o igual que 0 y x3 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué nos querría decir esto último para que acabamos de escribir? Pues para no violar las restricciones, lo que tendría que decir la primera, pues que 4 tiene que estar por arriba de y, o que y tiene que ser menor o igual que 4. ¿Sale? Eso nos está diciendo esta primera ecuación, o esa primera desigualdad. Lo voy a poner al revés, ¿sí? O sea, lo que nos está diciendo es que y tiene que ser menor o igual que 4. La siguiente restricción nos estaría diciendo que el 17 tiene que estar por arriba de 2 veces y. Pero para saber cómo tiene que ser y, despejamos, ¿no? O sea, el 2 que está multiplicando a la y lo pasamos dividiendo, y entonces nos diría que y tiene que estar por debajo de 17 medios. Ajá. Entonces voy a reescribirlo de la siguiente forma. Y tiene que ser menor o igual que 17 medios. Y la última ecuación nos estaría diciendo que y, así mismo como hicimos los otros, tiene que ser menor o igual que 6 dividido entre 0, lo cual es absurdo, ¿estamos de acuerdo? O sea, no podemos dividir por 0. Por eso esta última relación no nos sirve, es otra forma de verlo. Ajá.
Pero si consideramos que y o que la cantidad, el coeficiente de la y es aproximadamente cero, entonces esto nos está diciendo que y tiene que ser menor o igual que infinito. Sí, o sea, puede ser cualquier número, es prácticamente lo que nos está diciendo esto. Ajá. Como no puede ser igual a infinito, entonces tiene que ser menor que infinito. Lo que quiere decir prácticamente que tiene que ser cualquier número. De entrada nosotros sabemos que y puede ser mayor o igual que cero, o sea que y pertenece al intervalo 0, infinito, ¿no? Es lo que nos está diciendo esa última relación, que prácticamente no nos sirve, pero ahorita vamos a ver por qué no nos sirve. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué nos dicen estos? Si llegamos al tope, o sea, si y es igual con 4, si llegamos al tope o a la frontera, si y es igual con 4, ¿qué sucede? Pues va a suceder que x1 es igual con 0, ¿estamos de acuerdo? Ese es el efecto. O sea, si y es igual con 4, entonces x1 se hace 0. ¿Qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa con la otra restricción, con la segunda? Pues cuando y es igual a 17 medios, ¿qué pasa con la segunda restricción? Pues se hace x2 igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? X2 hace 0 cuando y es igual a 17 medios. Pero ojo, ¿cuál de las dos variables se convierte en 0 primero? Recuerden que lo que estamos haciendo es aumentar el valor de la y. Voy a poner aquí una referencia, ¿no? Vamos a suponer que este eje representa la y. Entonces, inicialmente la y está en 0. Y vale 0 inicialmente, pero lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia la derecha, o sea, aumentar los valores de y. Bueno, quiero pensar que es obvio que llegamos primero al 4 que a 17 medios, ¿sí? O sea que, en otras palabras, cuando llegamos a y igual con 4, x1 vale 0. Después, cuando lleguemos a 17 medios, x2 va a valer 0. Pero ¿cuál se convierte en 0 primero? La x1. Ajá. Esto quiere decir que x1 debería de salir de la base. O sería el primer elemento que sale de la base cuando aumentamos los valores de y. ¿Me siguieron? Entonces, al aumentar los valores de y o al hacer que y aumente, x1 es el primero que se convierte en 0. O x1 se hace 0 antes que x2. ¿Sale? X3, en otras palabras, jamás se va a hacer 0 si variamos a la y, y eso lo podemos ver desde el principio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque X3 simplemente no depende de la y. Entonces X3 nunca se hace 0, por eso X3 nunca entra a la base. O sea, en otras palabras, perdón, X3 nunca entra a la base o nunca sale de la base, perdón, nunca sale de la base cuando y entra a la base. ¿Sí me siguieron la idea, el argumento? Profesor, podemos Dígame. decir que elegimos 4 porque, viendo gráficamente, si siguiéramos a 17 medios, romperíamos la factibilidad, ¿no? O sea, nos iremos a una recta, nos pegamos una recta que puede salir de la región factible, ¿no? Creo. A ver, o sea, ¿usted se refiere a nivel geométrico, si dibujamos la región? Sí, sí, porque, bueno, al menos geométricamente, en algunos ejemplos que hemos hecho, Ujú. el primer movimiento que hacemos siempre es al vértice más cercano. O sea, si nos movemos solamente en el eje X o en el eje Y, siempre nos movemos al vértice más cercano. Nunca Sí, lo hacemos en exactamente. el posterior porque si no estaremos rompiendo la factibilidad porque se sale de la zona factible. Exactamente, exactamente. Sí, así es. Eso es precisamente lo que está sucediendo. De hecho, si ustedes dibujan la región, ¿qué representa el 4 y qué representa el 17 medios? Si ustedes prestan mucha atención en ese sentido, voy a regresar aquí a las restricciones originales. Por ejemplo, de la primera ecuación, ajá, aquí, eh, recuerden que la frontera es menos x más y igual con 4, que es lo que nos sirve de referencia para dibujar la región, ¿no? ¿Qué representa el 4? Fíjense, así nada más el 4, ¿qué lo representa? ¿Qué es lo que representa? ¿Están de acuerdo que representa la abscisa? ¿No? O sea, cuando x vale 0, si x vale 0, perdón, más bien es la ordenada al origen, ¿no? Entonces y es igual con 4, es la ordenada al origen. Ajá, la ordenada. Entonces, si nosotros lo representamos geométricamente, fíjate, lo estoy haciendo con el comentario que hizo su compañero, ¿no? Lo voy a poner acá arriba.
Lo hago así un poquito más rápido, un poquito más en sucio, porque ya hemos discutido diversos elementos que estoy haciendo. Lo único que quiero hacer aquí es reflejar lo que estamos viendo. Entonces, la primera restricción es y igual con 4. Y en la segunda restricción, en la segunda, vamos a ponerlo color rojo. La segunda restricción, lo voy a señalar también por acá. O sea, queda que x más 2y es igual a 17. El 17 medio sale de la ordenada al origen, o sea, cuando x es igual con 0. Si x es igual con 0, entonces y es igual a 17 medios. Es la ordenada al origen. Pero 17 medios es 8.5, está por arriba, 8.5. Entonces, nos conviene el más cercano, como dijo el compañero, el que es más cercano a 4. De hecho, ahí se ve la cercanía más o menos, ¿no? O sea, cuando llegamos primero al 4, y de hecho es exactamente la misma representación que tengo de este lado. Esta representación que hice aquí es exactamente la misma representación. Si nosotros comenzamos en y igual con 0, a partir de aquí, nos empezamos a desplazar hacia arriba y llegamos primero al 4, o sea, primero llegamos aquí antes que llegar acá. Ajá. Entonces es otra forma de ver la cercanía, esa cercanía que bien comenta el compañero de cuando llegamos primero a uno de los vértices, nos lo está explicando esta parte. Las ordenadas en el origen, cuando se llega primero a un vértice o al otro. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro también esa parte. Y ahora espero que también con esto ya tengamos una noción mejor definida de por qué es que calculamos la relación mínima. ¿Dónde se ve la relación mínima y cómo está justificada? Pues aquí está, ¿no? Esto representa la relación mínima. Y la relación mínima, no solo porque es el primer valor al que llegamos, sino porque después de pasar ese valor, o sea, si nosotros llegamos a y igual con 5, vamos a poner que y es igual con 5, ya violamos esta restricción de no negatividad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si y es igual con 5, entonces x1 va a ser igual a -1 y ya no cumple la restricción de no negatividad. Por eso es que tenemos que respetar esta relación mínima, ¿sale? O por eso es que nos apegamos a esa relación mínima. O que es la factible. Es otra forma de verlo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? Yo, la parte de la gráfica de arriba, profesor, Ujú. bueno, lo que ahorita puso las ordenadas, ¿no? El origen. Sí. Ajá. La parte del comentario es donde me confundí tantito, nada más. Em, ¿Cómo fue que surgió? Salieron de, como usted lo dijo, ¿no? De las ordenadas, Ajá, al considerar las fronteras. ajá, Ahora, la idea es que habíamos comentado en la región factible, o sea, ahorita más o menos voy a hacer una aproximación, no exactamente la región como es. ajá. Sería más o menos así la región factible, era como una casita, Ujú. Sí, se puede hacer un algo así. polígono, ¿no? Ujú. Ajá, es un polígono. Ahora, empezamos en el origen, siempre. Sí, Y nosotros dijimos que es más rápido llegar a este vértice que llegar a este otro. claro. Entonces es más o menos una forma de ver el criterio. Es más rápido llegar a este que llegar a este otro. Y eso lo podemos ver precisamente por esta parte. Ajá. Pero es más esta parte la que explica el desplazamiento. Ujú. De hecho, porque estamos sobre el eje Y, que esta otra forma de ver el problema cuando lo vimos a nivel geométrico. Recuerden que tratamos de analizar la situación, por ejemplo, cuando son problemas de más de dos variables, ¿no? Cuando son de dos variables lo podemos interpretar así, pero cuando son más de dos variables, la interpretación que realmente funciona es esta, de cuándo llegamos primero y sobre qué eje nos estamos moviendo. Entonces, esta parte es otra forma de explicarlo, porque esta recta que estoy señalando ahorita señalaría la segunda restricción, que está más lejos. Ujú. Y si tomáramos ese vértice, llegaríamos hasta acá. O sea, si nos desplazáramos hasta aquí, llegaríamos a este otro punto o hasta este otro punto. Ajá, a cualquiera de esos dos. Ok, sí, ok. O Sí, sea, sí, ahí nada más hay que fijarse en esta parte. de acuerdo, profesor. Ok, Muchas gracias. no hay de qué. Y ahora,
las relaciones, precisamente las restricciones sobre la variable y, o sea, lo que estamos calculando como relación, o lo que calculamos de esta parte, son precisamente los límites superiores, o son los límites superiores de la variable de entrada. O sea, prácticamente lo que nos están diciendo es eso, lo que les acabo de dibujar por acá. 4 divide entre 1 significa que y debe ser menor o igual que 4, y 17 divide entre 2 significa que y debe de ser menor o igual que 8.5. Seleccionamos la mínima porque al llegar a ese punto se respetan todas las restricciones. Si pasáramos de ese punto, como lo ejemplifiqué de este lado, si pasáramos de ese punto, nos fuéramos más allá del 4, por así decirlo, entonces ya se viola una de las restricciones de no negatividad y por lo tanto eso nos va a llevar a una solución no factible. La idea siempre es obtener soluciones factibles. ¿Ok? Y ahora, fíjense, entendiendo un poquito la discusión de lo que acabamos de ver ahorita. Ajá. Voy a ponerles ahí el apunte más completo por si quieren copiar algo o terminar de copiar algo de por allá, ¿no? Ese último comentario incluso lo puedo eliminar sin pérdida de lo que hemos comentado hasta ahorita. ¿Qué pasaría si nosotros dijimos que si hay un coeficiente negativo y ahora voy a cambiar ligeramente el problema, ¿no? O sea, vamos a considerar que alguno de estos coeficientes sea negativo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no es relevante, no? Entonces vamos a pensar que este de aquí, el menos 2, es coeficiente negativo. O sea que la restricción es x menos 2y menor o igual que 17. Ajá. Uno de los argumentos de por qué no es relevante es porque si nosotros aumentamos a la y en esta restricción, si aumentamos a la y jamás la violamos, ¿no? Jamás se viola esta restricción. O sea, de hecho, esta ecuación nos está diciendo que y hace, al aumentar la y, hace que se vaya para abajo. Entonces, si es menor que 17, al aumentar la y va a ser mucho menor que 17. ¿No? Es lo que estoy diciendo. O sea, va a ser más pequeña todavía. No viola la restricción. De hecho, es algo que también discutíamos la clase pasada, ¿no? Al ver que un programa lineal tiene una solución. Entonces, si la y aumenta, ese es uno de los argumentos. Si la y aumenta, no viola la restricción en ningún momento. Ajá. Pero la otra es precisamente lo que acabamos de discutir, lo que tiene que ver con los cambios. Si recuerdan, lo que hicimos hace rato, lo voy a enfatizar aquí, fue despejar a la variable no básica, la variable básica x2. Entonces, si hacemos el equivalente de este lado, x2 sería igual a 17 más 2y. ¿Sí? Más 2y. Y aquí se ve el que no sea factible, ¿no? Como hace rato les comentaba con x3 jamás va a ser 0 si aumentamos a la y, aquí está sucediendo lo mismo. La x2 jamás va a ser igual con 0 si aumentamos a la y. O sea, si aumentamos a la y es más, le estamos dando mayores valores a x2 va a ser mucho más grande. Recuerden que inicialmente y vale 0, entonces inicialmente eso es igual a 17. Si aumentamos el valor de la y, por ejemplo, si y vale 1, entonces aquí x2 va a ser igual a 19, aumentó 2 unidades, ¿estamos? Y entonces en lugar de acercarnos al origen, o sea, en lugar de hacer que x2 valga 0, lo que estamos haciendo es alejarnos, precisamente porque el coeficiente era negativo. ¿Se acuerdan que también decíamos, los coeficientes negativos no los tomamos en cuenta? Ahí está el argumento, ¿vale? Ahí está la razón del por qué hacíamos eso. O sea, por qué tiene razón de ser ese criterio, ¿vale? ¿Tienen alguna duda de este momento? Algo que no haya quedado claro. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a, primero de lo que quiero hablar con ustedes es sobre la dinámica del examen. Ya comentamos cómo vamos a dividir el grupo, ya más o menos también les conté la dinámica, pero les quiero mostrar como ejemplo el funcionamiento, por así decirlo, ¿no?
Al iniciar el examen, eso quiero que lo recuerden, al iniciar el examen les voy a pedir que me envíen sus identificaciones. Ajá. O sea, recuerden, ya sea la IFE, la INE, cartilla militar, licencia de conducir, algo con lo que pueda identificarlos, ¿vale? Después de hacer eso, permítanme un segundo, ¿eh? Después de hacer eso, la dinámica va a ser la siguiente. O sea, ustedes van a, van a iniciar el examen o van a iniciar la videoconferencia y yo les voy a mostrar un ejercicio. Ujú. Les voy a dar un tiempo para que realicen ese ejercicio y al terminar ese tiempo me van a enviar su evidencia inmediatamente al chat, ¿vale? Es lo que vamos a hacer. Y ahorita les muestro más o menos cómo es que funciona esto. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir este lado. Me acabo de conectar en el celular también. Entonces, a ver. eh, Muy bien. Entonces, en este momento les estoy compartiendo la vista de mi teléfono, ¿no? Bueno, dentro de Microsoft Teams, ustedes pueden ingresar al chat, ¿no? De hecho, aquí en este cuadrito estamos viendo la videoconferencia. Y yo, por ejemplo, voy a ingresar a un chat, por ejemplo, al de Fabricio, ¿no? Ustedes ingresarían al chat que tengan conmigo, personal. O sea, yo les voy a mandar un mensaje. Cuando les mando un mensaje, ustedes van a ver aquí mi nombre en la parte de arriba, de que les envío un mensaje al iniciar el examen. Eso es ustedes cuando me responden con la fotografía de sus credenciales, ¿no? ¿Cómo le harían? En la parte de abajo, donde está el botón de la camarita, es como en WhatsApp, ¿no? Pueden tomar una foto, grabar un video para enviarme directamente, ¿no? Entonces aquí en cámara, ¿sí? Va a entrar a la cámara de mi dispositivo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita yo les puedo mostrar ahí mi reflejo, ¿no? En la computadora. Pero ustedes más bien lo que harían sería colocar aquí su credencial, enviarme la fotografía, o sea, toman la foto y me la envíen, ¿no? Y bueno, eso sería todo, realmente, ¿no? Cuando terminen de realizar un ejercicio, si no ha terminado el tiempo para que les voy a dar para realizar el ejercicio, lo que les voy a pedir, pues es que esperen tantito a que pase, a que termine el tiempo para que me envíen todas sus evidencias. Y es por eso que también les había pedido que la cámara, además de la cámara, el micrófono permanezca encendido. Ajá. Se supone que ustedes deben de estar concentrados en la solución del examen. Por ejemplo, si yo empiezo a escuchar que teclean o por así decirlo, ¿no? Y de que no están concentrados, no están escribiendo, por ejemplo, pues entonces se hace que uno piense mal, ¿me explico? O sea, que están haciendo trampa o copiando, etcétera. Entonces, la idea es mitigar esa parte. Ajá, por eso es que se divide el grupo, por eso es que les pido esa dinámica. ¿De acuerdo? O esos requisitos. Así es que hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Sí, profe, un suponer que en el tiempo que nos establece para un ejercicio no llegáramos a concluir en ese tiempo Como esté. como este. A como lo hayan dejado, hasta donde hayan llegado, me lo envían. Entonces, lo que voy a ver en ese caso es qué tanto pudieron hacer y que lo que hayan hecho esté bien hecho, ¿no? Y va a contar, o sea, no es de que, aunque no lo terminaron, pues está mal, ¿no? O sea, sí voy a checar el procedimiento, qué es lo que hicieron y todo eso, ¿vale? Esa es la idea. Gracias. Vale, ustedes. Bueno, entonces no hay dudas, nada al respecto. ¿Van a ser puros ejercicios o también van a venir teoría? Pueden venir elementos conceptuales, o sea, que utilicen elementos conceptuales para poder llegar a la solución del ejercicio, ¿no? O sea, en ese sentido es teórico-práctico, se lo quieren ver así, ¿no? Pero sí, o sea, van a tener que demostrar que saben
utilizar la tabla simplex, que saben el método simplex, que pueden resolver problemas a nivel geométrico, que si se encuentran con un problema saben explicar por qué sucedió ese problema. ¿Cuál sería un problema? O sea, que la tabla simplex de repente iba a avanzar, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo donde no se cumplía el criterio de factibilidad, pero, perdón, no se cumplía el criterio de optimalidad, pero tampoco el de factibilidad y concluimos que el ejercicio no tiene solución? Explicamos por qué no tenía solución, eso lo vimos la clase pasada. Entonces, en ese sentido, es lo que deberían de demostrar que son capaces de hacer. Ajá. Entonces, por eso se utilizan conceptos, se utiliza de teoría para explicar este tipo de cuestiones, ¿no? Y también la parte del modelado, o sea, de que a partir de un enunciado ustedes son capaces de escribir el programa lineal asociado, ¿no? El programa que nos permitiría resolver ese problema. En ese sentido, les voy a proponer que practiquemos ya antes del examen. Por supuesto, eso sería lo último que veríamos para el examen, ¿no? Pero es práctica, ¿están de acuerdo? De hecho, lo que hemos hecho esta semana es pura práctica. Se dan cuenta, no hemos visto nada nuevo. Ajá. Entonces, en ese sentido, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Les voy a poner que realicemos el siguiente ejercicio. Si tienen por ahí el libro abierto, sería el 3.4-16, para que lo comentemos en este momento. 3.4-16 de Hill y Lieberman, la página es 76 del PDF, no, 76 del libro, 76 del libro o 106 del PDF. Ajá. Entonces, todos esos se los voy a mostrar, voy a compartirlo. 3.4, ¿qué pasa? Guión 16. Es justo el que sigue del último que hicimos, el último que discutimos también, es el siguiente. Ajá. Entonces, a ver, aquí está, 3.4-16.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya le agarraron la onda al ejercicio? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, lo primero que tendríamos que responder, ¿no? ¿Alguien quiere participar? Pues las variables de decisión serían las horas que le toca a cada operador, ¿no? Exactamente, sí. Sí, ok. El número de variables, ¿cuántas serían? Serían Serían 6. Serían 6, ok. Entonces podemos definir, ¿no? Es decir, empezamos de esa manera, o sea, definimos X y, por ejemplo, utilizamos X y X1 para el operador número 1, ¿no? Para KC. X2 para el segundo, X3, etcétera, ¿no? O sea, así nos seguimos hasta el 6. Y son el número de horas que van a trabajar. Pero sí me dijeron en qué periodo, o sea, el número de horas que trabajan en qué periodo. Porque hay un periodo específico, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, piden obviamente pues es trabajo de lunes a viernes. Ajá. Y hasta abajo nos indica que van a ser 4 de licenciatura y 2 de posgrado. Y nos dice que los de licenciatura tienen que hacer a la semana 8 horas y los de posgrado tienen que hacer 7 horas. Exactamente. O sea, y de hecho ese es un mínimo, ¿verdad? Es un mínimo de horas que tiene que cubrir. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, fíjense, también ahí nos está diciendo cuál es la unidad. Ajá. Entonces, las X serían el número de horas que trabaja cada operador por semana. ¿Estamos? Ahora, lo que señalaba Isaac es importante también, lo que se menciona aquí arriba. Se garantiza a cada operador un número mínimo de trabajo a la semana. ¿Sí? Entonces, por semana, todos los estudiantes de licenciatura van a trabajar al menos 8 horas. Y todos los de posgrado al menos 7, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí. Entonces, de hecho, de ahí ya tenemos una restricción, ¿no? Una primera restricción. ¿Cómo la escribirían? Por ejemplo, para el trabajador 1, ¿cómo la escribimos en desigualdad en la ecuación? X1 mayor igual que 8. Exactamente. X1 tiene que ser mayor o igual que 8. Ajá. Como dijo Kevin. ¿Qué más? Digo, y así con todos los demás, ¿no? De manera semejante, pero ¿qué más? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Las horas que pueden trabajar por día. Exactamente, las horas que pueden trabajar por día, ¿no? Entonces aquí está, o bueno, acá está, ¿no? El máximo de horas que puede trabajar el primer operador es de 6 los lunes. Los martes no puede trabajar. Los miércoles también 6 y los jueves tampoco puede trabajar. El viernes la misma situación que antes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ajá. Entonces, ¿cómo le haríamos, no? O sea, para definir cada una de las restricciones. ¿Qué otra información podemos utilizar? Por ahí está, después de este párrafo, viene este otro. Ese también lo podemos utilizar como información, ¿no? Para resolver el problema. Pues bueno, que tenemos hay un horario hábil de 14 horas. Que hay un horario hábil de 14 horas. Ajá. Entonces, tenemos que distribuir en 14 horas el trabajo que realizan cada uno, ¿no? Y entonces eso ya nos va haciendo ver que, así como lo estamos construyendo ahorita es bueno, pero hay que ver si realmente eso nos va a servir para resolver el problema. ¿Qué podrían decir ustedes? O sea, Que se ajá, parece al del avión en el que debemos decir por días, ¿no? Asignar exactamente. variables por días. Sí, exactamente. O sea, asignar variables por día se parece al del avión, precisamente. O sea,
serviría más que veamos cuántas horas va a trabajar el operador el día lunes, cuántas horas va a trabajar el primer operador el día miércoles y cuántas horas va a trabajar el día viernes, ¿no? Pero la información que tenemos acá, o sea, ya construyendo eso, la información que tenemos acá nos dice por día, ¿no? Lo que van a trabajar son 14 horas. Entonces, esa información, cómo la construiríamos? Sí, o sea, ya los empecé a dirigir en ese sentido. Ahora, que terminen de construir el argumento, ¿no? O sea, ¿cómo iría? ¿Cómo lo terminamos de construir? O en otras palabras, ya no son 6 variables. ¿Cuántas son ahora? 30. Serían 30. Pero quizás algunas son insignificantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algunas serían insignificantes? Porque hay días que un trabajador no opera o que uno de los operadores no va a trabajar. Por ejemplo, el martes, el primer operador no trabaja, entonces esa variable es insignificante, ¿no? No podemos asignarle valores, de hecho, ¿no? Entonces quizás eso reduzca el número de variables del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y con eso mismo también ya cambia esto de aquí. Por ejemplo, si el trabajador 1 como mínimo trabaja 8 horas o el operador 1 trabaja 8 horas cuando mínimo a la semana, quiere decir que el número de semanas que trabaja el lunes, más el número más el número de horas que trabaja el miércoles y el número de horas que trabaja el viernes, ¿no? Tiene que ser al menos de 8. Pero entonces, o sea, por ejemplo aquí, si utilizamos este 6 como factor máximo de horas disponibles, ¿cómo tendrían que estar dadas las variables? ¿Me explico? O sea, ¿sí me siguen la idea? Profe, una Ajá. duda. Bueno, aquí se podría aplicar lo mismo que en el problema del avión. Por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos atacarlo de ahí. ¿A qué se refiere con eso? Me imagino que a las Eh, proporciones, ¿no? eh, no, además a las variables, que podríamos utilizar, por ejemplo, un X de IJ, que sería el Mm, número de horas que trabaja el operador I en el día J. ok, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, X y J sería el número de horas que trabaja el operador I en el día J, ¿no? ¿Sí? Pero ojo, eso hay que tomar esto en cuenta también, ¿no? O sea, estos límites, el máximo de horas. Y lo podemos ver de 2 horas, o sea, lo podemos ver como una proporción, ¿no? De 6, por ejemplo, ¿sí? O sea, que la variable vaya entre 0 y 1, donde 1, si es igual a 1, significa que trabaja las 6 horas. O podemos verlo de otra forma, o sea, hay dos formas de verlo. ¿Sí me siguen? Les voy a comenzar a plantear ya las ideas que llevamos hasta ahorita en la pizarra, ¿no? O sea, primero que nada, las variables, ¿no? O sea, X y J son el número de horas que el operador Y trabaja el día J. El número de horas que el operador Y trabaja el día J. Entonces, ¿cómo calculamos el total de horas que trabaja la semana un operador? Y va desde 1 hasta 6 y J va también desde 1 hasta 6, ¿verdad? Desde 1 hasta 5, porque son 5 días. ¿Estamos? ¿Cuál es el total de horas por semana del operador Y? ¿Cómo construimos eso? ¿Quién me dice? X La y suma de... ah, A ver, empezó a hablar Kevin, ¿no? Era Kevin quien empezó a hablar. A ver, Kevin, continúe.
Sí, yo decía que la suma de los X y dejando J variable, ¿no? Exactamente, la suma de los XY dejando J variable, ¿no? Entonces sería, vamos a ponerlo, la suma desde J igual con 1 hasta 5 de XY. Eso refleja el total de horas por semana para un operador, para el operador I. Ujú. Entonces, esta tiene un límite inferior, ¿estamos de acuerdo? O sea, tiene una cota inferior. ¿Sí están de acuerdo? Tiene que ser mayor o igual a ¿cuánto? A 8 si I está entre 1 y 4, ¿no? Porque los primeros 4 estudiantes son los estudiantes de licenciatura, ¿estamos de acuerdo? De hecho, ahí también dicen cuáles son los estudiantes de licenciatura y cuáles son los de posgrado. Y entonces la otra sería que la suma desde J igual con 1 hasta 5 del XY es mayor o igual que 7 si I es igual a 5 o 6. Ajá. Entonces ahí ya tenemos las restricciones del argumento que se dice de las horas por semana, o el número de horas que va a trabajar el operador por semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Ok, vale. Ahora, o sea, utilicemos toda la demás información. Fíjense, X11 es el número de horas que trabaja el operador 1 el lunes. ¿Qué onda con esta variable? ¿Tiene una restricción o no? Tiene que ser menor o igual a 6, ¿no? Eso, exacto. Tiene que ser menor o igual que 6. Ajá. Y a ver, X12 Es igual a 0. es igual a 0. Eso es lo que les decía, que seguramente esta variable es insignificante. O sea, X12 es igual con 0. No la necesitamos, ni siquiera necesitamos ponerla en el problema. Hay variables que van a ser insignificantes en ese sentido. Entonces ahí ya pueden ir construyendo todas las demás, ¿no? Por ejemplo, X13 también es menor o igual que 6 y X15 también es menor o igual que 6 porque dice que trabaja lunes, miércoles y viernes, nada más. Y así lo hacemos con las demás, ¿no? O sea, aquí voy a poner puntos suspensivos nada más. Espero que ustedes ya puedan verlo. Ujú. La pregunta es, ¿ya terminamos? O sea, ¿esto ya cubrió todas las especificaciones del problema? ¿Qué dirían ustedes? No, ¿Por qué? ¿Qué falta? porque aún falta pues que por día, entre, bueno, ahora sí que todos los que tenemos, los alumnos que tenemos disponibles, se tienen que repartir en las 14 horas que son hábiles por día, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos 14 horas hábiles por día y tenemos que repartir a cada uno de a cada uno de los operadores por día. ¿Y cómo le hacemos? Por ejemplo, aquí está la clave, ¿no? ¿Quiénes trabajan el lunes? ¿Quiénes trabajan el lunes? Trabaja el operador 1, trabaja el operador 3, 4 y 5, nada más. Y tienen que cubrir las 14 horas de trabajo. ¿Cómo lo escribimos en una ecuación? ¿Quién me dice? Pues serían en este caso los X y coma 1, ¿no? Ajá, los X y coma 1, pero ¿qué cosa? O sea, no me ha terminado de decir la idea. ¿Cómo lo escribo en la ecuación? X y 1. Eso reflejaría a todos, pero ¿qué? Que su suma tiene que ser menor o igual a 14. No, Su suma exactamente igual a tendría que ser 14. igual a 14. Eso. Exactamente, que tiene que ser exactamente igual a 14. O sea, debemos de cubrir el horario específico. Tiene que ser igual a 14. Ajá. Como lo dijo su compañera, no vi el nombre, pero ahorita lo tomo en cuenta. ¿Sí? Dijo, tiene que ser igual que. ¿Por qué? Porque son 14 horas, o sea, no puede ser menos. La idea que dijo su compañero es para al menos, o sea, para no pasar de esto, ¿no? Pero si lo ponemos menor o igual, significa que podríamos trabajar menos, ¿no? Y eso no es cierto, tiene que ser exactamente igual a 14. Entonces, de hecho, lo podemos formular en general para todos los días de la semana, así, como los X y J, la suma de los X y J tiene que ser igual a 14 para todo J, ¿sí? O sea, para todos los días de la semana, la suma tiene que ser igual a 14.
¿Hecho? ¿Y qué más? ¿Ya terminamos o todavía falta algo más? No hemos propuesto nuestra función objetivo. No hemos propuesto la función objetivo. Profesor, tengo una pregunta. Nos Dígame. falta. Sí, Sí. La pregunta es, el problema nos está pidiendo que estas personas trabajen en horarios diferentes, y decir que no hay dos personas que estén trabajando en el mismo horario. No nos está dando esa restricción. Pero esa sería una forma de extender más el problema, ¿no? O sea, que no solo que diga que puede trabajar 6 horas, sino que además solamente podría trabajar de 12 a 6, por ejemplo, ¿no? O de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Que son 6 horas. Ajá, o sea, que Ajá, garantice que solamente hay exactamente un operador, ¿no? exactamente, sí. O sea, pero no está considerado, o sea, lean todo el argumento o sea, todo el problema y no viene considerada esa parte. Entonces, fundamentalmente asumimos que no está considerada y lo hacemos con base en lo que dice ahí, ¿no? Sí, profesor, gracias. Vale, pero es una buena observación, o sea, es un área de oportunidad. Podríamos extender más el problema incluyendo ese parámetro, ¿verdad? Ok, pero ojo, o sea, eso es ya trabajo eh, para poder mejorar. Porque si ustedes encuentran un examen con un problema de este estilo, háganlo con lo que dice en el párrafo, nada más. O sea, no lo extiendan ni nada, no tiene que ver con lo que está dicho ahí. Fanny nos comenta en el chat que falta incluir el salario de cada operador. ¿Era la persona que iba a participar? ¿Era la misma persona que iba a participar, Fanny? Supongo que esos valores van a ser como coeficientes que van a acompañar a los X y J. Exactamente, en la función objetivo. De hecho, ya nos había comentado por ahí uno de sus compañeros que era la función objetivo, lo que nos falta incluir. Por ahí una compañera iba a hablar, ¿no? Escuché la voz de una compañera. ¿Quién era? Creo que era yo, pero ya vi que estaba mal planteada mi idea. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? ¿Alguien más que quiera participar? Lo que nos comentaba Fanny en el chat es lo mismo que nos había comentado ya su compañero, que nos falta agregar el salario a cada operador y precisamente eso es lo que va a definir la función objetivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? De hecho, se dice en el último renglón, ¿no? Dice, debido al presupuesto reducido, Peril tiene que minimizar el costo. Por lo tanto, quiere determinar el número de horas que debe asignar a cada operador cada día. O sea, no debe ser arbitrario, sino que tiene que ser al mínimo costo posible y el costo se ve reflejado en el salario de cada uno de los operadores. Ajá. Ahora, pregunta, ¿el salario en términos de qué está dado? Por hora. Por hora. ¿Y nuestras variables cómo están dadas? Por hora también, ¿están de acuerdo? O sea, son el número de horas que van a trabajar, o sea, cuántas horas trabajan multiplicado por el salario que se les ofrece. Si trabajan 2 horas, por ejemplo, el primer trabajador recibe $10, entonces le pagan $20 la hora. Si trabaja 2 horas, perdón, le pagan $20 si trabaja 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá, pero está restringido. Cada una de nuestras variables está restringida al día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construimos la función objetivo? Pues sería lo que gana cada trabajador por X y J, ¿no? Ajá. O sea, el objetivo es, por ejemplo, el primer trabajador gana 10 por el X1, ¿qué? 1. ¿Nada más? No, ¿verdad? O sea, más todos los días. De todos los días. Y lo podemos agrupar en una sola, ¿no? O sea, pues, X1, más X1, 3, porque en el día 2 no trabaja, o sea, el martes, y X1, 5, ¿no? Nada más. ¿Estamos de acuerdo?
más el siguiente, ¿no? ¿Cuál sería? Jennifer. A ver. Sería 10 por x2 más x2, 4. Sí, pero no Con es ese entre 10. paréntesis. Es 10.10. ¿Estamos? Sí. Por Sí. x22 más x2, 4, porque el trabajador 2 nada más opera el martes y el jueves. Ajá, y entonces, bueno, yo supongo que ya todos siguieron la idea, el argumento, ¿no? Así construimos todos los demás, o sea, toda la función objetivo. Pero todavía nos falta algo, que es Las restricciones. exactamente las restricciones de no negatividad, ¿sí? Entonces, al final nos falta agregar que las x y j todas tienen que ser mayor o igual que 0. Y listo, ahí está el problema planteado. Ajá. A grandes rasgos, o todo el problema planteado a grandes rasgos. Pero, ojo, o sea, esta parte sería nuestro bosquejo, así como lo fuimos construyendo y todo sería nuestro bosquejo. Ya formal sería, bueno, entonces el problema es maximizar z igual a, fíjense, lo podríamos resumir incluso así, 10 por la suma desde j igual con 1 hasta 5 del x y j, ¿no? Más, etcétera, ¿no? Pero obviamente, bueno, lo voy a decir así como obviamente, ¿no? En un examen tienen que escribirlo todo, ¿no? Sujeto a, y ponemos las restricciones. Podemos poner lo del total de horas como ya lo habíamos escrito, ¿sí? Pero sería minimizar, ¿no, profesor? Sí, es cierto, es minimizar, tiene toda la razón, es minimizar porque es costo. Muy bien, Orlando, minimizar, muy bien. Sujeto a, y escribimos, por ejemplo, las primeras que habíamos escrito también, desde j igual con 1 hasta 5 de x, y, mayor o igual que 8 para i igual con 1 hasta 4. O sea, los primeros 4 operadores. Que la suma desde j igual con 1 hasta 5 de x y j, acá arriba me faltó la j, tiene que ser mayor o igual que 7 para los is 5 y 6. Y ahora, por ejemplo, también pueden resumir los que puedan ser resumibles, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, el trabajador 1 o el operador 1, todos los días que trabaja, puede trabajar hasta 6 horas. También el trabajador 2, pero el trabajador 3, hay días que puede trabajar 4 y hay días que puede trabajar 8. Entonces, los que podríamos resumir, los podríamos poner también así, ¿no? Pero en este caso sí vale la pena porque fíjense, si lo ponemos como que x sí es menor o igual que 6 para i igual con 1 y para todo j, con que digamos para todo j ya estamos diciendo desde el principio, como lo planteamos al inicio aquí, que j va desde 1 hasta 5, ¿no? Basta con que digamos que para todo j. El problema es que no es cierto, porque el x12 es igual con 0, ese tiene que ser igual con 0. Entonces no podemos resumirlo así o no podemos dejarlo resumido así en un solo párrafo. Tendríamos que escribir todo. O sea, tendríamos que decir que x11 es menor o igual que 6. Vaya, lo que ya había escrito hace rato aquí. Y así con todos los demás. Entonces cubrimos ese párrafo. Cubrimos también el párrafo de que la suma desde i igual con 1 hasta 6 de los x y j son igual con 14 para toda j. Y también que los x y j son mayor o igual que 0. Esto sí lo podemos dejar establecido así porque por ejemplo, el x12 que es igual con 0 satisface esta restricción. Ahí sí la satisface. ¿Sale? ¿Cómo ven? Entonces, bueno, lo que les sugiero cuando ustedes vayan a escribirlo para el examen y todo eso, si les cuesta un poquito de trabajo generalizarlo o resumirlo en sumas y todo eso, pues pónganlo todo, ¿no? O sea, tal cual todo. Como, por ejemplo, el de la semana 1, perdón, el del lunes sería x11 más x31 más x41 más x
5,1. ¿Ah? Más X 5,1. Igual a 14. Bueno. ¿Ok? Y listo, ya queda así. Ahora, si ustedes ingresan en Excel este ejercicio, podrían obtener el resultado, ¿vale? Háganlo y a ver, les voy a decir cuál es el resultado, espérenme. Ajá. Acá está, a ver, el valor óptimo. Valor óptimo, vamos a poner abajo. Sería igual a 709.6. Eso es lo que tienen que obtener como resultado. Ajá, para que lo chequen, vean si lo hicieron bien y todo, ¿no? Ahora, en el examen, un ejercicio de este estilo nada más va a ser suficiente con que hagan esto, con que hagan el planteamiento. O sea, este es el modelo de programación lineal para este problema. O sea, formule el modelo de programación lineal para ese problema. Hasta ahí llegaría, ¿no? Ya no la parte de la solución, porque ahí todavía tienen que ingresar los coeficientes al Excel y todo eso, pero ahí estamos utilizando una herramienta externa. ¿Sí? Nos ayuda a abreviar. ¿Hecho? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, entonces, a ver, voy a tomar por ahí las participaciones. Isaac, ¿me recuerda su apellido? Martínez Bautista. Isaac Fabricio es Escobar, ¿verdad? Así es, gracias. Por ahí también participó Jennifer, ¿no? ¿Cómo se apellida? Esquivel. Esquivel Saldaña. Por ahí también participó Fanny. ¿Cómo se apellida? Rojas López. Rojas, ok, Rojas. Ajá. ¿Alguien más? Me parece que sí se me está yendo. Orlando. Núñez Pineda. Núñez. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más participó, no? Por ahí. Yo, profe, Velázquez Hernández. Evin. Ajá, es correcto. Velázquez. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿Abraham? Sí, profe, yo. Fernández Grimaldo. Fernández Grimaldo, Abraham. Muy bien. Bueno. Pues ahí le dejamos, ¿vale? Y pues todos nos estaremos viendo ya hasta pasada la siguiente semana, o sea, el 27 de septiembre, nos volveríamos a ver. Todos, pero bueno, ya saben cómo están distribuidos para los exámenes, ¿no? Desde ahora les deseo que todos tengan mucho éxito en el examen y bueno, pues ahí estamos en contacto, ¿no? Cualquier duda o cualquier comentario. Reciban un cordial saludo y excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente. Vale, bye.